Muy buena tarde a todos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa de radio Alumnos. Mi nombre es Israel Julián Domínguez, estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Derecho. Sean todos bienvenidos a su espacio de difusión de ideas creado por alumnos y para alumnos, precisamente para tener un espacio de aprendizaje, expresión y difusión de temas educativos. Su espacio, su programa de radio Alumnos, es un medio de comunicación para toda aquella persona que desee presentar un tema de carácter académico o social. Solo deben de enviar su propuesta al siguiente correo: programa de radioalumnos@gmail.com. Lo repito para todas las personas que nos están sintonizando desde sus casas: programa de radioalumnos@gmail.com, o comunicarse al teléfono de la página oficial y se agendará su respectiva participación. Pues bueno, el día de hoy tenemos la casa llena, una invitada de lujo, de primerísimo nivel, como ya se hizo costumbre, emisión tras emisión en este programa, y esta vez no es la excepción. Como ustedes ya la pueden estar observando desde sus pantallas, démosle un fuerte aplauso virtual a la magistrada doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Magistrada, buena tarde. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Julián, muchas gracias. Buena tarde. Pues aquí excelente, muy motivada de ser parte de este programa y de pues apoyar estas iniciativas de nuestros alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, especialmente contigo, que hace algunos semestres fuiste mi alumno también. Entonces, feliz y encantada de estar aquí en tu programa. Gracias, Julián. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y ser una invitada de lujo en esta segunda emisión de este programa. Ahora bien, nuestra querida audiencia se está preguntando: ¿quién es esta juzgadora? ¿Quién es esta experta de primer nivel que nos va, y sobre todo, qué nos va a venir a platicar? Pues bueno, déjenme decirles que nos hizo el favor de enviarnos su currículum la doctora Miriam, que por cierto es bastante extenso y no nos alcanzaría el tiempo del programa para comentarlo en su totalidad. Es por eso que la formación profesional de nuestra invitada de lujo es la siguiente. Actualmente es magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Un título demasiado extenso y honor a quien honor se merece. También es doctora en Derecho con mención honorífica. Cuenta con una maestría en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Así también cuenta con una especialización en Derecho Administrativo con mención honorífica en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en la División de la Facultad de Derecho. Cuenta con un diplomado en Derecho Administrativo del Distrito Federal y no se puede pasar por alto que es catedrática vencedora del concurso de oposición para obtener la definitividad de la asignatura Derecho Administrativo 1 en esta Facultad de Derecho UNAM. Finalmente, y dentro de sus tantos logros, es miembro de la International Association of Women Judges y de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. No cabe duda que la conferencia de hoy, que yo así la puedo nombrar, una conferencia magistral,
será impartida y será de otro mundo. Así que, pues bueno, ya que conocimos a nuestra invitada, el tema del día de hoy es combate a la corrupción en México, tópicos en la actualidad. Todos hemos sido víctimas o bien partícipes para la creación de un fenómeno sistémico que no solo aqueja tanto a la administración pública, que no solo aqueja a los servidores públicos, al servicio público, sino también aqueja a la esfera individual de cada persona. Y este mal es de carácter general, lo visibilizamos día con día y que más bien es un medio de comunicación de los ciudadanos como usuarios de servicios públicos con los servidores públicos de cualquier orden de gobierno. ¿Cuál es este mal? ¿Cuál es este interrogante del cual estamos hablando? Es nada más y nada menos que la corrupción. Un virus mortal y moral, yo diría. Una vez que se instala en una sociedad, transciende a toda una nación y escala a nivel mundial, provocando efectos terribles, atroces, como la deficiencia en el servicio público y mal manejo del erario público, por mencionar algunas consecuencias de este fenómeno. Entonces, y aterrizando esta idea y aprovechando a la invitada, desde el marco constitucional mexicano, México ha implementado diversas políticas, prácticas, esquemas, leyes, puntos de comunicación clave para controlar este mal de la corrupción que dentro de sus principales características privilegia el favoritismo y el particularismo, dando luz a posibles soluciones, es decir, este combate a la corrupción en México, estas políticas públicas trajeron o dieron a luz como una posible solución al Sistema Nacional Anticorrupción, Política Nacional Anticorrupción, alertadores de corrupción, plataforma digital nacional, entre otros tópicos novedosos e importantísimos en combate para erradicar este mal que aqueja a todo orden jurídico. Es por eso que nos acompaña la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía y, por favor, explíquenos de manera precisa, clara y concreta todo este mundo jurídico y este combate a la corrupción. El foro es suyo, doctora. Muchas gracias nuevamente, Julián. Pues en verdad agradecida platicar contigo de un tópico que es muy importante en nuestra sociedad actual y en una sociedad globalizada. Estamos hablando de un contexto que impera a nivel mundial, que es esta corrupción que además generalmente no va a la baja, sino a la alza, y que a nivel mundial afecta a cada uno de nosotros, afecta a todas las personas en lo individual, llega a afectar sus derechos humanos y llega hasta el extremo de afectar vidas, ¿no? La corrupción provoca pérdida de vidas. ¿Y qué es la corrupción? Bueno, podríamos hablar en términos generales, más allá de disertar que nunca terminaríamos, en realidad podemos decir que la corrupción es un modo particular de ejercer influencia abusando de un poder legalmente conferido para fines colectivos, pero en beneficio de intereses privados, es decir, una persona que goza de un poder, pero en lugar de utilizarlo para el fin para el cual le fue otorgado, pues busca un beneficio particular indebido. De ahí que en el sector público, por ejemplo, es un ámbito en donde es mayormente visible. Esto se comete tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, en el sector público nos afecta mayormente porque implica que no haya servicios públicos de calidad o que en muchas ocasiones no haya los servicios públicos que requerimos, transporte, educación, salud,
cuando, pues cuando el presupuesto no se utiliza para lo que debería, para estos fines colectivos, fines públicos, para la satisfacción de necesidades colectivas, para la construcción de obra pública y un sinfín de actividades más del Estado. Igualmente, este perjuicio viene cuando tenemos que interactuar con algunas autoridades, ¿no? Tenemos estos puntos de contacto entre sociedad y gobierno y estos se ven distorsionados porque estos agentes estatales, agentes como servidores públicos, pues, ¿qué es lo que sucede? Que no actúan correctamente, no realizan su función, sino que buscan prebendas a costa nuestra para otorgarnos servicios o atención a la que están obligados. Entonces, este tema es muy importante para todos. Y bueno, ¿cuál ha sido una de las principales causas de que la corrupción sigue imperando en nuestro país, al igual que a nivel mundial? Pues en primer lugar, la impunidad. En muchas ocasiones se han hecho estudios para determinar que los países no cuentan con políticas públicas adecuadas en materia de combate a la corrupción. Y esto que conlleva que no se hacen estudios, no se hacen análisis profundos para determinar en dónde se está incurriendo en mayor medida con estos actos de corrupción, qué lo provoca, que lleva a las personas a cometer un acto de corrupción y en consecuencia a combatirlo. Por eso, uno de los principales temas a erradicar si queremos combatir la corrupción es la impunidad. Y para eso también debemos establecer nuevos procedimientos, nuevos esquemas de prevención, detección y sanción de conductas indebidas, tanto de los servidores públicos como de la sociedad que también participa muchas veces en este vínculo del ejercicio del poder entre servidor público y algunos particulares que se involucran en esta actividad estatal. Y bueno, otra cuestión que ha llevado a que la corrupción crezca en las sociedades es precisamente el débil involucramiento de la sociedad en su conjunto, en donde a veces nos damos cuenta que se ha tomado como una responsabilidad exclusiva del gobierno el combate a la corrupción, cuando este combate es una responsabilidad de todos. Uno de los mayores retos para lograr abatir la corrupción es que la sociedad civil se involucre. De aquí, pues vamos a partir un poco de lo que ya mencionabas, Julián, en este contexto de que en México, muy consciente de todas estas circunstancias y de la gran responsabilidad y reto que necesita asumir para mejorar las condiciones de vida de todos, pues lo que hizo fue en un gran esfuerzo y en un ejercicio de responsabilidad, el Estado mexicano aceptó que los niveles de corrupción son insostenibles y por tanto se requería de un cambio en la forma de combatir este flagelo, este mal público, este mal colectivo. ¿Y qué es lo que hizo? Si bien ya contábamos con herramientas de combate a la corrupción, con procedimientos sancionadores, con delitos cometidos por servidores públicos y penas establecidas para estos casos específicos, lo cierto es que no existía un sistema integral de interacción entre gobierno, entre todas las autoridades encargadas de este combate que están vinculadas con aspectos relacionados a la erradicación de la corrupción, a combatir el ejercicio indebido del poder. Y bueno, por otro lado, también no contábamos con esta participación de la sociedad civil involucrada con este combate. Entonces, teníamos sí ya en el título cuarto de la Constitución y de hecho desde las primeras constituciones, esquemas de responsabilidad de sanciones, sí había procedimientos administrativos y penales e incluso la responsabilidad política o la responsabilidad patrimonial del Estado, en donde responde por la actividad administrativa irregular de sus agentes. Sin embargo, se creó ahora un nuevo diseño que me parece muy importante, en el que pasamos de una visión orgánica, es decir, de tener una sola institución que se encargue de combatir este mal, pasamos a una visión sistémica.
solamente podemos combatir la corrupción si nos involucramos todos los actores vinculados con prácticas que pueden evitarse para combatir a la corrupción. Entonces, sumando todo esto, el gobierno en el año 2015 emitió una nueva ley, bueno, por supuesto, es creada no por el Poder Legislativo esta ley, pero se crea todo un sistema nacional anticorrupción. Entonces, no tenemos en México una agencia anticorrupción y una agencia de investigación de prácticas corruptas como en Singapur o como en otros países, sino que lo que se decidió fue crear este sistema que implica el trabajo coordinado de diversas instituciones de la mano de la sociedad civil. Entonces, es muy importante que ubiquemos eso. El sistema nacional es la actuación coordinada de las autoridades de la mano de la sociedad civil. Encontramos que este sistema se encuentra definido en el artículo 113 constitucional específicamente, que se encuentra en el título cuarto de la Constitución. Y bueno, se modificaron en total 14 preceptos para dar marco, se modificaron 3 leyes, se emitieron 4 nuevas leyes vinculadas con el combate a la corrupción y se involucró, como decíamos, a las autoridades. Este sistema precisamente consiste en la coordinación de las autoridades, de todas las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en el control y fiscalización del ejercicio del gasto público. Es decir, vamos a cubrir el control interno y el control externo del ejercicio del poder. El interno a través de la vigilancia de la actuación de los servidores públicos y el externo a través de la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos. Es por ello que este sistema se diseña con la integración de 3 comités y 32 sistemas locales. Entonces tenemos la participación de autoridades federales, pero también de autoridades locales, e incluso deben estar vinculadas las autoridades municipales, porque se habla de los 3 ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. Y bueno, mencionábamos, se va a integrar por 3 comités que van a ser muy importantes, como son, por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana. Este va a ser importantísimo, un comité que se va a integrar por 5 ciudadanos de reconocida probidad y de notoria experiencia en áreas vinculadas con el combate a la corrupción, como son transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, todos estos temas que van a ser fundamentales. Sabemos que la transparencia es importante por la rendición de cuentas y por la fiscalización que se puede hacer de la manera en la que el poder se ejerce y los recursos se gastan. Entonces, esto va a ser muy importante. Después, la rendición de cuentas, lo mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a fiscalizar ese ejercicio? A través de distintas autoridades. Pero bueno, aquí todas las personas que reúnan determinados requisitos de edad, de contar con un título, con 10 años de anterioridad, con esta experiencia, pueden formar parte de este comité de participación ciudadana, que es electo por un comité de selección, una comisión de selección. Y bueno, normalmente se emite una convocatoria pública. Este comité va a ser muy importante porque es el vínculo entre sociedad civil y gobierno. ¿Para qué? Para participar en la creación de la política pública que va a servir de base para combatir a la corrupción. Y este comité de participación ciudadana va a trabajar también de la mano del comité coordinador. Y el comité coordinador, entre otras funciones, pues tiene la de crear la política pública, la de realizar la coordinación entre las distintas autoridades que van a ser parte de este comité. ¿Y cuáles son estas autoridades?
pues tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, que fiscaliza el gasto público, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que se encarga de esta persecución de los o investigación de los delitos, ¿no? La parte penal, que además se modifica el título 10º del Código Penal para cambiar los delitos cometidos por servidores públicos a un título que ahora se denomina delitos por hechos de corrupción. También es muy importante mencionar que no existe un delito de corrupción como tal, no existe. Lo que hay es un título relativo a delitos por hechos de corrupción. Bueno, entonces también va a ser parte de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, va a ser parte de la Secretaría de la Función Pública, encargada del control interno del ejercicio del poder por parte de los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Tenemos al Consejo de la Judicatura Federal, que es el sancionador en Poder Judicial, y tenemos al Instituto Nacional de Acceso a la Información, toda la parte de información pública y transparencia, y por supuesto, ahora como una figura también novedosa que se integra al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque en este nuevo cambio de paradigma, ahora vamos a tener sanciones no graves y sanciones graves por conductas graves a los servidores públicos y particulares que se vinculen con conductas que la ley sanciona. Y en los casos de las faltas graves, ahora tenemos un esquema en donde los tribunales de justicia administrativa van a ser los sancionadores. Entonces, se integran ya no solo como garantes de la legalidad de la actuación de las autoridades administrativas, como tradicionalmente ha sido su papel, sino también como sancionadores. ¿Para qué? Para garantizar aún mayor legalidad en los procedimientos administrativos disciplinarios de los servidores públicos y particulares con este nuevo diseño procesal administrativo que surge a raíz de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, aparte de estos dos comités, que fue el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador del Sistema, tenemos un comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización, que se va a integrar por la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas. Entonces, un tercer comité de fiscalización del ejercicio del poder y del gasto público. Y, por supuesto, aparte de estos tres comités, lo que va a integrar al sistema nacional son 32 sistemas locales, es decir, cada entidad federativa va a contar con su propio sistema local anticorrupción que debe replicar en lo posible este modelo del sistema nacional. Entonces, es muy importante que se homologa a nivel nacional la estrategia de combate a la corrupción con el mismo modelo sistémico que acabamos de mencionar. Y aquí, bueno, por supuesto, esta herramienta que también mencionabas, Julián, la plataforma digital nacional, que por supuesto, bueno, es un esquema en donde se va a compartir información respecto de 6 tópicos diferentes para lograr tener datos que nos permitan evitar contratación de servidores públicos que se encuentren, por ejemplo, sancionados con inhabilitaciones, a empresas que se encuentren inhabilitadas, conocer el registro de los servidores públicos y que esa información con las restricciones de ley debidas y los accesos a las autoridades competentes, pues se pueda tener al momento. Y bueno, estos son algunos de los tópicos más importantes del nuevo diseño de combate a la corrupción en nuestro país. Todo este régimen que se incluye, entre otros, en el título 4 de la Constitución. Gracias, Julián. Gracias, magistrada. Una primera intervención espectacular y sobre todo al momento de definir este sistema nacional de anticorrupción, que yo agregaría que, así como usted lo mencionó, en el 2015 hubo este parteaguas
de un anterior procedimiento administrativo disciplinario, por mencionarlo de esta manera, a todo este esquema, esta visión sistemática integral, así como usted hace referencia, y que el sistema nacional surgió como una instancia de coordinación de todas las autoridades, de todos los órdenes de gobierno. Y pues bueno, apenas han pasado 27 minutos del inicio de este programa y las llamadas no han parado a este programa. Y de hecho, Cabina me está informando que tenemos una llamada y como ya se hizo costumbre, pues vamos a tomarla. Entonces, en este momento me pasan el teléfono y muy buenas tardes. Está usted llamando a programa de Radio Alumnos. ¿Con quién tengo el gusto? Cabina No se no. escucha, Julián. Muy buenas tardes. Está usted llamando a programa de Radio Alumnos. ¿Con quién tengo el gusto? No sé si la audiencia puede escuchar esta llamada. Si lo pones en altavoz, a lo mejor, Julián. Creo que no se escucha por esta ocasión la llamada. Entonces, pues muy buenas tardes, buenas tardes. Si puede usted llamar, hablar un poco más alto, por favor. Sí, la audiencia, no sé si en los comentarios puede escuchar la llamada, usted magistrada. Bueno, al parecer, No. al parecer, pues bueno, entonces nos contactaremos después con esta llamada y sigamos con la segunda participación. Entonces, por supuesto, como la magistrada ya lo mencionó de manera muy clara, muy sucinta, este Sistema Nacional Anticorrupción conformado por los comités y el que creo que llamó más la atención a nuestra audiencia es este Comité de Participación Ciudadana, que es integrado por 5 ciudadanos y los requisitos que usted mencionó. Así también quiero traer alusión a que, como yo lo estoy viendo, y que en este programa sí se hace la tarea, cuenta usted con una publicación actual sobre su libro Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, y que dentro de realizando un estudio a este libro es que precisa de manera clara y hace todo un estudio sobre este concepto y los temas que estamos hablando. Entonces, es esto la primera intervención y le otorgo la voz para que usted continúe explicando, exponiendo y sobre todo precisando estos temas de gran interés. Adelante, magistrada. Muchas gracias, Julián, nuevamente. Y bueno, en efecto, bueno, yo publiqué hace poco este libro, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, precisamente tratando de contribuir en la parte académica con algo que constituye mi día a día como operadora de este Sistema Nacional Anticorrupción, que precisamente en mi función cotidiana como magistrada especializada en responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración, pues formo parte de la operación de este sistema al ser sancionadora de las faltas administrativas graves de particulares y servidores públicos. Y compartiendo un poco con tu audiencia, déjame decirte que pues, sí hemos tenido ya bastante trabajo en la materia, sí se está trabajando muy activamente, porque a veces me preguntas si en realidad se está haciendo algo, si hay resultados, y algo que es muy importante destacar para tu audiencia y para todos los estudiantes que también nos ven, es que el Sistema Nacional Anticorrupción está fundamentado
en no solamente la conformación de estos comités, en la creación de políticas públicas, sino que se sustenta en tres ejes, que es la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, hechos de corrupción y fiscalización y control del gasto público. Es decir, no solamente estamos buscando sancionar, sino que también lo que buscamos es impedir que se cometan actos de corrupción, que es la parte de la prevención. Y ahí, por ejemplo, tenemos que ya van surgiendo acciones como es en primera instancia la creación de la Política Nacional Anticorrupción. Este instrumento súper novedoso que surge ya en nuestro país en enero del año pasado, en enero de 2020, se publica esta política que tiene como base 4 ejes fundamentales y en cada eje se diseñan 10 estrategias de combate a la corrupción. En total, pues vamos a tener 40 estrategias. Los ejes de esta política nacional anticorrupción son, en primer lugar, algo que ya habíamos mencionado, combatir la corrupción y la impunidad, que son dos males que van de la mano. El segundo eje de esta política es combatir la arbitrariedad y el abuso del poder, que es precisamente en donde se va a sustentar se van a sustentar estos actos indebidos, ¿no? En las decisiones arbitrarias y en el abuso del poder. Entonces necesitamos controlar esta discrecionalidad en la toma de decisiones de las autoridades y, por supuesto, ese ejercicio indebido del poder público. El tercer eje de esta política nacional anticorrupción se refiere a promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto gobierno-sociedad. Ya decíamos que en muchas ocasiones en la interacción cotidiana entre la ciudadanía y el gobierno para trámites, para circular en una avenida y que nos detenga un oficial de tránsito para imponernos una multa, una sanción, pues a veces en esos puntos de contacto se dan estos actos de corrupción. No voy a decir que propiciado solo por uno, sino que en ocasiones es una u otro, ¿no? Servidor público o particular. Entonces vamos a buscar esa interacción no esté viciada por estos temas de corrupción y bueno, una serie de políticas públicas que se crean en el ámbito particular. Y bueno, como cuarto eje, esta política nacional también tiene como uno de sus objetivos involucrar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción. Como ya decíamos, esto es algo que no puede lograr el gobierno solo, necesita de la participación activa de la ciudadanía. Y déjenme decirles que sí hemos visto en la práctica que, por ejemplo, a través de los sistemas de denuncias, se realiza ya una gran participación de la ciudadanía, que en muchas ocasiones no sabemos por dónde llegar, no sabemos. A mí el otro día alguien me preguntaba si le podía ayudar a hacer una denuncia, como si tuviera que elaborar una demanda, ¿no? Y como si fuera algo muy complejo jurídicamente. Yo le decía, no necesitas eso. Hay sistemas de denuncia en donde tú puedes entrar a algunos portales en la Ciudad de México. Me parece que hay ya hasta una aplicación para hacer la denuncia ciudadana. Por ahí se puede buscar. Y esta denuncia, que ahora puede ser por teléfono, por correo, en las páginas, también pueden entrar a la página de la Secretaría de la Función Pública y ya existe un apartado de denuncia en el que déjenme decirles que inclusive se puede formular de manera anónima, que es también algo muy importante que conozcamos, porque en ocasiones hay servidores públicos o particulares que tienen miedo de presentar estas denuncias por las posibles represalias de las que puedan ser objeto. Hay quien hace la denuncia y pues sin problema, ¿no? Simplemente está observando una conducta indebida y la hace del conocimiento de la autoridad. ¿Qué es lo que sí se requiere? Que se aporten elementos de prueba que puedan dar pie a que la autoridad tenga indicios de la comisión de una conducta indebida. Por supuesto que por el simple dicho de X persona incurrió en una irregularidad, pues eso no va a dar pie per se a que se inicie una investigación, ¿no? A mover todo el aparato gubernamental, sino que tienen que darse elementos mínimos
que puedan presumir la comisión de estas conductas. Pero les digo, la denuncia puede ser inclusive de manera anónima. Entonces, esto también son esquemas muy importantes que debemos tomar en cuenta de cómo se va avanzando en este combate a la corrupción con estas nuevas prácticas de gobierno que buscan, como les decía, prevenir, detectar y sancionar. Entonces, sí, muy importante lo que les reiteraba, que me preguntan cómo vamos, si se ha hecho algo, si hay resultados, si hay avances. Sí los hay, yo se los puedo decir en mi función. Sí hemos sancionado ya a particulares, a servidores públicos por faltas graves. Sí estamos viendo a los órganos internos de control, a las contralorías, a la Secretaría de la Función Pública, a las auditorías también, que son autoridades investigadoras y sustanciadoras en faltas graves. Sí las hemos visto actuar ya. Sin embargo, cuando hablamos de un cambio radical en materia de corrupción, cuando hablamos de tener ya una sociedad en donde no estemos dentro de los desafortunados primeros lugares en los índices de percepción de la corrupción a nivel mundial, pues no, aún no logramos llegar a ese estado en donde estemos con un nivel de corrupción bajo. Sin embargo, también otra cosa que es muy importante destacar es que estas políticas y este sistema, no solamente en México, sino que a nivel mundial, hay estudios que establecen que estas políticas dan resultados al mediano y largo plazo. Inclusive la Política Nacional Anticorrupción, dentro de su diseño, establece plazos para el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Anticorrupción. Nos da el corto, el mediano y el largo plazo. El corto plazo, que va de 1 a 3 años, en realidad se refiere a la coordinación de las autoridades para todas las acciones que se deben realizar, para organizarse y, bueno, inclusive para el diseño de las plataformas de interconexión, ¿no? Y bueno, después tenemos a mediano plazo, que puede ser de 3 a 5 años o 6 años, y el largo plazo de 6 años en adelante, ¿no? 5 o 6 años en adelante. Entonces, tenemos que ser pacientes. Este es un problema que se ha generado por siglos y que requiere un cambio de paradigma en la cultura de todos para erradicarse. Y es un cambio que no se puede lograr de un día para otro, pero que sí puede lograrse con la voluntad y la participación de cada uno de nosotros, que es lo que busca el sistema al integrar al gobierno con la sociedad civil en su combate, y que debe ser también una responsabilidad individual para que cada uno desde su trinchera pues logre erradicar estas prácticas. Gracias, Julián. Una segunda participación muy interesante y sobre todo de manera muy concreta, yo retomaría puntos de la política nacional anticorrupción que se estructura en estos 4 grandes ejes. Y el tema más importante es el primero, combatir la impunidad y esta corrupción. Y yo creo que también el último, sin restarle importancia a los demás, que son estos puntos de contacto, que es lo que tanto se ha venido creando o haciendo estos espacios para este sentir de la sociedad, de los ciudadanos, de las sociedades privadas, de las instituciones académicas, del sector empresarial para realizar todo este tipo de actos. Así también usted menciona este sistema de denuncias que no hay que realizarlo de una manera jurídica, con un encabezado y con fundamento y en el artículo tal, sino más bien que incluso se pueden hacer denuncias anónimas, solo que el requisito de fondo es que precisamente aporten elementos suficientes para que la autoridad, sea substanciadora, resolutora o investigadora, tenga estos elementos para poder iniciar estas facultades. Entonces, creo, la cabina ahora sí me está informando
que tenemos otra llamada. Esperemos que esta sí se escuche. Ahora bien, pongámosla en altavoz. Muy buenas tardes. ¿Está usted llamando a programa de radio alumnos? ¿Con quién tengo el gusto? La audiencia lo puede escuchar en esta segunda ocasión. Magistrada, ¿usted? No, no sé si lo acercas más al micrófono, Julián. Hello, can you hear me? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, En creo que inglés. hemos cambiado de micrófono. Entonces, muy buenas tardes. Usted está llamando al programa de radio alumnos. ¿Con quién tengo el gusto? Hello, good afternoon. My name is Brian Martinez. I live in USA, Colorado, and I am such a big fan of the show since day one. So I want to make a question to the magistrate. La cabina no me había informado que tenemos una llamada internacional. Sin embargo, en este programa, las barreras del idioma no existen. Comencemos de nuevo. Hello, you're calling to the Students Program Radio. How can I help you? Hello, as I have already said, I am Brian Martinez. Nice to meet I you, am a college Brian. student. Oh, thanks. I am a college student. I studied at Community College, USA. And I am curious to know one possible solution to fight against the corruption, not only in Mexico, also in the USA government. Thanks a lot for the question, Brian. And in a moment, the magistrate will let you know the answer. Thanks. Pues muchas gracias a Brian Martínez, que parece que llama desde Estados Unidos. Para los que no hablen inglés, nos dice que está interesado en este tema de la corrupción, que estudia en el Community College, ¿no? En Estados Unidos, Colorado, me parece. Y si nos puedes traducir, Julián, la pregunta que hacía para la audiencia. Claro, para toda la audiencia y un saludo a Brian Martínez, que tenemos ya audiencia internacional, estudiante de universidad del Community College, así como lo menciona la magistrada, y la pregunta en cuestión es, magistrada, ¿cuál sería una posible solución para combatir este fenómeno de la corrupción, no solamente en México, sino también que sea aplicable en el gobierno de Estados Unidos? Adelante, magistrada. Gracias, Julián. Pues a Brian y a la audiencia, pues voy a contestar en español, precisamente porque el programa se transmite en México y si después le puedes traducir a Brian la respuesta. Y bueno, básicamente creo que es esto que ya platicábamos, cómo combatir la corrupción en México, en Estados Unidos o en el mundo. Creo que es precisamente a través de esta interacción entre sociedad y gobierno. Esto creo que va a ser fundamental cuando tengamos una participación activa de la sociedad, cuando tengamos al gobierno realmente comprometido con abatir estas prácticas, como lo vemos ahora en esta administración, en donde se ha dado tanto realce a este tema, se abren los foros y bueno, se han hecho todos los nombramientos para implementar todos los servidores públicos que deben ser operadores y participar en el sistema. Cuando vemos realmente estas circunstancias, cuando vemos casos emblemáticos de servidores públicos o de particulares sancionados por actos indebidos, es cuando mandamos un mensaje de combatir y abatir la impunidad y la corrupción. Y en esta medida es en la que vamos a lograr un cambio radical en la sociedad. Yo creo que lo fundamental es eso, la participación y el compromiso de todos. Es la única manera de erradicar la corrupción y les decía nuevamente, este tema de estas prácticas de denuncia con esta parte de los alertadores ciudadanos internos y externos y con la parte pues de la denuncia per se. Entonces creo que son esas tres cuestiones, ¿no? El abatir la impunidad, la participación ciudadana y bueno, a través del sistema de denuncias y esa interacción obligada entre sociedad y gobierno. No sé si con eso para Brian.
si le traduces. Muchísimas gracias, magistrada Brian Martínez. Está aquí la respuesta de manera muy clara, muy concreta. 3 puntos: abatir la corrupción, participación y compromiso de toda la ciudadanía y este sistema de denuncias. Ahora, por tiempos, no será posible, pero se dejará la traducción aquí en los comentarios. Ahora bien, magistrada, 2 intervenciones espectaculares, concretas, claras y sencillas para toda la audiencia. Y como se hizo costumbre en este programa, con un formato nuevo, formato fresco, a lo tradicional, es que inauguramos esta sección que se le conoce como las 4 cartas misteriosas. Esto es en atención a que su tema es política nacional anticorrupción y como usted muy bien lo menciona, existen 40 prioridades divididas en estos 4 grandes ejes. A la mano yo tengo 4 sobres, sobre número 1, sobre número 2, sobre número 3 y sobre número 4. En esta contienen una de las 40 prioridades y que usted elegirá 2 o 1, como usted guste, en el cual es totalmente al azar y del contenido nos puede explicar qué es en sí esa política, esa prioridad, o platicarnos una experiencia o una vivencia. Así que, magistrada, ¿cuál de los 4 sobres desea elegir? Híjole, bueno, pero ahí también vamos a necesitar a alguien que dé fe, ¿no? Una interventora de gobernación, no es cierto. 4 sobres, pues escojo el 2, primero el 2. Entendido. Sobre número 2, como lo pueden observar desde sus pantallas, sobre número 2, y esta contiene la política o prioridad número 3, que dice: incorporar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes públicos orientados a la prevención, detección, investigación y substanciación de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción derivados de la implementación de la plataforma digital nacional. Adelante, magistrada. Gracias, Julián. Bueno, entonces esta prioridad número 3, que pues, por su número se refiere obviamente al primer eje de la política nacional anticorrupción y bueno, que se relaciona, ya decíamos, con la, bueno, ahorita leías, con la plataforma digital nacional, esta plataforma que es una herramienta novedosa, pero que va a ser fundamental para el cumplimiento de las autoridades con esta alta encomienda, con la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y de hechos de corrupción, y que se refiere a información que debe ser incorporada por los 32 sistemas estatales anticorrupción y el sistema nacional. Esta plataforma va a manejar la información en 6 apartados. El primero es el sistema de evolución patrimonial. Este sistema de evolución patrimonial contempla también la declaración de intereses y la constancia de declaración fiscal, que es algo que se ha manejado mucho en las redes, las denominadas 3 de 3, que para los que no han escuchado el concepto o no saben bien a qué se refiere 3 de 3, significan las 3 declaraciones que están obligados a presentar los servidores públicos, que es la declaración de evolución patrimonial, que es en qué consiste su patrimonio en el momento en que presentan la declaración declaración de intereses, que es una nueva figura que se integra también a raíz del surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que se encuentra regulado en el artículo 108 de la Constitución en su último párrafo y les digo, es una figura novedosa esta de la declaración de intereses que tiene como finalidad prevenir posibles actos indebidos. Y bueno, también la constancia de presentación de declaración fiscal. Entonces, todo esto se va a integrar en un primer subsistema de esta plataforma digital nacional. En segundo lugar,
tenemos otro sistema que va a contener esta plataforma que se refiere a los servidores, la información de quiénes son los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas. Esto es muy importante ya que se ha detectado que es una de las áreas en donde desafortunadamente más se percibe la corrupción, más actos de corrupción se cometen en esas áreas, entonces se necesita especial vigilancia y por tanto uno de los sistemas de esta plataforma digital nacional va a contener este registro. También un sistema de servidores públicos y particulares sancionados. En cuarto lugar, tenemos un sistema de información y comunicación del Sistema Nacional con el Sistema Nacional de Fiscalización, de la forma en la que se controla el gasto público. Y bueno, tenemos también un sistema de denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción. Y el sexto sistema es el sistema de información pública de contrataciones también. Y bueno, estos sistemas necesitan o precisan de la interconexión de quién, pues de todas las autoridades involucradas en el combate a la corrupción y que requieren la información. ¿Qué sucedía en otro momento? Había servidores públicos sancionados e inhabilitados y de repente, pues como otras autoridades, otras instancias no tenían la información necesaria, se recontrataba a la persona en un cargo público, cuando legalmente esto no debía suceder, pero no se contaba con esa información. Entonces, ¿qué es lo que se estableció? Que tiene que haber comunicación y se tiene que compartir la información entre todos estos entes. Por supuesto que va a haber candados, restricciones, personas autorizadas para su acceso, límites, ¿no? También con temas de protección de datos personales, los sistemas. Esta plataforma digital nacional tampoco es un documento abierto a toda la ciudadanía. Sí hay partes que se pueden consultar, por supuesto. Ustedes pueden entrar a la página de la plataforma digital nacional y tienen un cúmulo de información a su alcance, pero específicamente esta política que mencionabas, Julián, que se refiere a la interconexión, ¿no? Y eso pues lo que conlleva es un reto para que todas las entidades federativas y el sistema nacional estén comunicados a través de estos sistemas informáticos y compartan la información necesaria para ejercer su función y su tarea como integrantes de este sistema nacional anticorrupción. Entonces, creo que es algo, sí, por supuesto, muy importante. Yo creo que debe estar entre las estrategias al corto plazo. Y bueno, ahí sí lo que podemos establecer es que ya se ha hablado mucho que se tiene que acelerar el paso, porque de repente entramos y podemos consultar información de Jalisco, de Aguascalientes y de algún otro estado, pero no de las 32 entidades federativas. Entonces, es algo que urge, pero que está programado dentro de esta política nacional anticorrupción, este enlace, ¿no? Enlace digital entre todos los operadores del sistema. Gracias, Julio. Muchísimas gracias por explicar de manera más detallada qué se debe de entender por plataforma digital nacional, que anteriormente ya se había definido, y sobre todo me llama mucho la atención este concepto 3 de 3 y que hace referencia a este sistema de declaraciones de evolución patrimonial, de conflicto de intereses, y al final con este comentario que hay que acelerar estas prioridades para un correcto combate a la corrupción. Ahora bien, magistrada, queda sobre el número 3 y sobre número 1, 3 y 4. ¿Cuál desea abrir? Pues seguimos con los pares, voy por el 4. Excelente. Sobre número 4, veamos cuál es la prioridad. Y es la prioridad número 31. Prioridad número 31. Esta está muy complicada, no sé si la vaya a poder contestar más. Prioridad 31 dice,
desarrollar una agenda estratégica con un enfoque incluyente y perspectiva de género, de incidencia ciudadana en control de la corrupción, en la que se promueva el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia y la creación de nuevos esquemas y redes de colaboración social. Adelante. Gracias, Julián. Pues veo que obviamente esta política 31, bueno, esta prioridad 31 que se enfoca en el cuarto eje, que se refiere a involucrar a la sociedad y al sector privado, bueno, se está hablando de un tema de bastante actualidad. Fíjate que qué bueno que la seleccionaste, creo que es un gran acierto, sobre todo en el ambiente y en el momento que estamos viviendo. Te lo comparto, seguramente ya lo sabes y mucha gente en la audiencia lo sabe que está cerca, el Día Internacional contra, más bien para erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Y en donde estos temas de género, estos temas a que alude esta política 31, que habla precisamente de una agenda estratégica con enfoque incluyente y perspectiva de género. Me parece muy importante en el marco de este día que se avecina el 25 de noviembre, ¿no? La erradicación de la violencia contra la mujer. Y es muy importante, Julián y audiencia, ¿no? A todo tu auditorio, comentarle que generalmente no se habla del tema de corrupción y cómo este afecta, por ejemplo, a las mujeres o a la población vulnerable. Sin embargo, déjame decirte que sí se encuentra inclusive dentro de la agenda de las Naciones Unidas el tema, ¿no? Y en donde se habla que la corrupción va a afectar de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables y que también perjudica con mayor dureza a las personas en situación de pobreza y especialmente a las mujeres, quienes sabemos que representan una proporción mayor de los pobres en el mundo. Sabemos que hay una desigualdad social y económica del género femenino, ¿no? Y entonces, por supuesto que si la corrupción afecta mayormente a la población vulnerable, pues afecta en mayor medida a la mujer. Y bueno, sabemos también que en las sociedades el género suele determinar divisiones de trabajo, control de recursos, toma de decisiones en el ámbito doméstico, pero también en el ámbito de gobierno, en el ámbito del ejercicio de las funciones públicas de las mujeres y de las funciones laborales. Entonces, bueno, aquí es muy importante decir que necesitamos investigaciones más profundas en la materia, de la manera en la que la corrupción afecta a las mujeres, pero lo que sí podemos decir es que hay una afectación desproporcionada de la mujer por esos roles que generalmente se asignan de manera estereotipada, ¿no? Estos estereotipos que le dan y en donde precisamente por la condición de vulnerabilidad cultural, ¿no? En el aspecto de educación, en el aspecto social, son más susceptibles de ser vulneradas en sus derechos. Y yo creo que es muy importante que en esta prioridad 31 de la Política Nacional Anticorrupción se haya considerado la necesidad de protegerlas y la necesidad de que la sociedad civil participe en el diseño de las políticas en materia de género y de combate a la corrupción, ¿no? También es algo muy desafortunado que hay evidencia de que muchas veces la mujer no solamente se ve vulnerada en su acceso a servicios públicos como son salud, educación, agua, higiene, ¿no? Por ejemplo, estas toallas femeninas que se utilizan mes con mes y que estaban grabadas con impuestos cuando es algo de necesidades básicas y que hace poco se logró una reforma para quitar ese IVA a estos productos súper básicos y necesarios para la mujer y que representan un gasto altísimo para las familias mexicanas y para todas las mujeres, especialmente
que impactan más a aquellos que están en estas condiciones de desigualdad, y se van logrando acciones como quitar este IVA, como el reconocimiento de derechos, pero aún hay mucho camino por realizar, ¿no? También se realiza la explotación del cuerpo de la mujer con fines sexuales, que muchas veces se utiliza como moneda de cambio en la corrupción. Entonces, son temas de verdad graves, son temas delicados que se deben atajar, y que me parece importantísimo que en esta política 31, estrategia, perdón, 31 de la Política Nacional Anticorrupción, ya se contemple como prioridad algo que también se había dejado de lado en la agenda anticorrupción. Así que qué bueno que lo mencionas, Julián, y caminamos un poco en esta onda de este Día Internacional en contra de la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Julián, muchas gracias. Gracias, magistrada, por esta pregunta y sobre todo de hacer esta relación de las consecuencias del fenómeno de la corrupción desde un punto de vista de género, desde la perspectiva de género y cómo es que afecta a este sector de la sociedad, estos subtemas que mencionó, es en las mujeres en el desempeño de funciones laborales, también que cómo para estos artículos de necesidades básicas y un estudio profundo a cuál sería realmente el impacto y por así decirlo, esta discriminación que se hace a este sector de la población. Muchísimas gracias por su respuesta. Y pues bueno, como todo buen programa debe de terminar, también termina. Viendo los comentarios en Facebook, no hay más que felicitaciones, permítame leerlo. Un saludo a la magistrada, magnífico programa, es un tema trascendente y relevante para el correcto funcionamiento de las instituciones de la administración pública. También nos dice Mariel García, muchísimas felicidades, excelente exposición, pero así como felicitaciones, está inundado de preguntas. Entonces, quiero dar pie a una de manera muy rápida, si usted me lo permite, y con esto concluimos el tema, magistrada. Ok, la pregunta que nos hace Eric Vera dice, magistrada, en relación al artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece que todas las políticas emitidas por el Sistema Nacional Anticorrupción son obligatorias para todos los entes públicos, la pregunta es, ¿cómo es que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ha aplicado dicha cuestión legal? Sí, respecto a las políticas que refieres, la implementación, ¿no? De las políticas, de la Política Nacional Anticorrupción, ¿no? Fíjate que estas políticas están diseñadas también para que cumplan determinados entes vinculados precisamente con cada uno de los temas. Estas estrategias, pues, que den cumplimiento. Entonces, hay una autoridad que va a ser quien dé seguimiento al cumplimiento de las políticas y otras autoridades encargadas de su implementación. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues, aún no podría implementar estas políticas por dos temas. Una, hablábamos de la política nacional anticorrupción. Y en el caso aquí tendríamos que hablar de las políticas estatales anticorrupción, así como existe una política para todo el país que va a ser implementada por las autoridades federales. También necesitamos políticas locales. Y en esa materia les comparto que solamente 15 entidades federativas tienen aprobada su política nacional anticorrupción. Otras 15 están en vías de emitirla, y tenemos dos entidades que por diversas cuestiones legales no han podido comenzar a elaborar su política, que son Morelos y la Ciudad de México. La Ciudad de México tuvo un revés
cuando hace un par de años la Suprema Corte invalidó su ley del sistema local anticorrupción por violaciones en el proceso legislativo, no per se por el contenido. Sin embargo, esto implicó que nuevamente tuviera que ser emitida esta ley y un retraso en la implementación de su sistema, por lo que no ha publicado su política local anticorrupción, y es por ello que el tribunal no ha sido partícipe en ninguna de estas. Sin embargo, sí les puedo compartir que es operador del sistema en dos sentidos. Uno, como integrante del comité coordinador local de la Ciudad de México, en donde forma parte dentro de estas autoridades y un particular que preside este comité para las acciones precisamente para la creación de la política local en la materia, en lo que ahora sí, como ya está integrado, ya se está trabajando en el tema. Y en segundo lugar, el tribunal también forma parte como operador del sistema cuando opera como autoridad resolutora en los procedimientos de faltas graves y, por supuesto, como autoridad jurisdiccional para la resolución de los procedimientos vinculados con faltas no graves que llegan vía juicios de nulidad. Entonces, tiene un papel muy relevante y en el que ya está actuando, bueno, desde el surgimiento del sistema local en la Ciudad de México. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias a tu auditorio. Muchísimas gracias por la respuesta, doctora Miriam. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por venir a platicar sobre el combate a la corrupción, Sistema Nacional Anticorrupción, como aquí el fondo lo dice, Política Nacional Anticorrupción, Plataforma Digital Nacional. Creo que a toda la audiencia ha quedado más que claro estos temas. Estoy muy seguro que tendremos una segunda transmisión porque las preguntas no dejan de llegarnos, entonces la quiero comprometer de una vez para dar respuesta y seguimiento a estas futuras preguntas. Pues bueno, este ha sido el programa de Radio Alumnos. Mi nombre es Israel Julián Domínguez. Te esperamos en la siguiente transmisión con un tema exquisito. ¿Para qué les cuento? Y pues está integrado por 4 grandes ponentes, así que no olviden enviar sus comentarios, propuestas, iniciativas, claro que sí, al correo ya mencionado. Y muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego, magistrada. Hasta luego. Buenas noches, Julián, y buenas noches a todos los que nos acompañan.